El tema de hoy se llama Rompiendo Maldiciones. Ese va a ser el tema de hoy. Rompiendo maldiciones. Comenzamos con Gálatas capítulo 3, en el verso 13 y 14, leyendo la palabra del Señor. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, dice en esta versión internacional. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegase a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermosa promesa, ¿cierto? Que el Señor Jesús nos rescató de la maldición. Amén. De la ley y las maldiciones en forma general también, porque Él, lo que se llama la suplantación, nosotros teníamos que estar en un madero colgando, pero Él tomó nuestro lugar y cargó sobre Él todas las maldiciones. Por eso dice, maldito el que es colgado en un madero. Él cargó las maldiciones. ¿Qué es maldición o qué es una maldición a la luz de la palabra, a la luz de la parte bíblica, a la parte del Señor? ¿Qué es una maldición? Es una palabra o un decreto dañino, malo, obviamente, una palabra o decreto dañino hacia alguien con el fin de hacerle mal. Eso es una maldición, una palabra o un decreto dañino hacia alguien con el fin de hacerle mal a él o ella y a sus descendientes. Esa es una maldición, ¿cierto? Es una palabra, es un decreto, es algo que trae daño. No solo a la persona, sino también hacia sus descendientes. Amén. Amén. Debido a que el deseo de Dios, ¿cierto?, es hablar bien y darle bienestar, salud, prosperidad a todas las personas, entendemos que las maldiciones no nacen de Dios. Amén. Vamos a buscar en la Biblia en el Salmo 86:5. Gloria a Dios. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. En ninguna parte de las Escrituras dice que Dios haya maldecido o que tenga palabras de maldición para nosotros. Amén. Al contrario, dice que Él envió a su único Hijo para que Él tomara nuestro lugar y Él se hiciera maldición por nosotros. Porque dice, tú eres bueno, Señor, y perdonador. Amén. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, si Dios no maldice, porque hay gente que está bajo maldición, ahora a través de este estudio vamos a poder descubrirlo, ¿cierto? Ir ahondando, porque dice la palabra que la maldición nunca vendrá sin causa. Dios es muy bueno, Él es maravilloso. Amén. Bueno, vamos a ver, ¿debido a qué viene esta maldición? A la desobediencia y la lejanía de Dios de parte del hombre, ¿cierto? La maldición ahí tiene su llegada, debido a la desobediencia, debido a la lejanía del hombre del Señor. Leamos una vez más Génesis capítulo 3, del verso 1 al 6, en la Nueva Versión Internacional, que lo habla en un lenguaje más sencillo. Dice así Génesis 3:1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, del huerto, ¿cierto? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios y conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un muy buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ahora vamos a ir al verso 13 al 19. ¿Qué pasó con todo esto que sucedió? Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y
la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor le dijo a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y a la mujer le dijo el Señor, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Fíjese todas las situaciones que vienen como resultado de las maldiciones. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que yo te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquí nos queda absolutamente claro, hermano, que la desobediencia del hombre, que a causa del pecado y la lejanía del hombre de Dios y de cumplir con sus mandatos y dejarse arrastrar, cierto también, por los engaños del enemigo, del diablo, los engaños del adversario trajeron como consecuencia una cantidad de situaciones y de maldiciones. Así que no vienen del Señor definitivamente las maldiciones. Amén. Dios es bueno. Amén. Muchas veces podemos ver que hay situaciones o maldiciones o pecados, ¿cierto?, que se repiten entre padres, hijos, abuelos, padres, hijos, nietos. Amén. Y eso es porque la herencia espiritual existe. Amén. Se heredan las cosas malas como también se heredan las cosas buenas. Éxodo 20, del 4 al 6. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice esta escritura que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos arrastran, dice, las maldiciones del pecado, de la idolatría y de cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Pero la promesa que aparece en el 6 dice que Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Siempre la bondad del Señor va a ser mayor que su enojo, mayor que su molestia, mayor, ¿cierto?, que el castigo que Él pueda dar. Siempre su misericordia será más grande. Pero es innegable que sí se puede heredar, ¿cierto?, una maldición que por la desobediencia de los padres, de los antepasados, haya venido heredándose de generación en generación. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí es donde Dios nos llama a nosotros ya como personas adultas, ¿cierto?, con conciencia, a volvernos a Él, dice, y a escoger el camino de la bendición. Dice, yo pongo por testigos al cielo y a la tierra que te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que te vaya bien, para que vivas, para que sean rotas todas las maldiciones hereditarias que traías de atrás. Amén. Muchas de ellas nosotros a lo mejor podemos decir, yo no soy responsable. Sí, es cierto, pero es un principio que dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también dice, venid luego, dice Jehová, pongámonos a cuenta. Y si tus pecados hayan sido rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y perdonará el Señor también aquellos pecados que vienen de nuestros padres. Si nosotros escogemos la vida, si escogemos la bendición que Él nos promete en su palabra. Mire, 2 de Timoteo 1, del 4 al 5, porque no solo se hereda lo malo, por eso es que es tan importante que usted y yo podamos escoger el camino del Señor, el camino de la bendición. Amén. Y si tiene alguien a su lado, dígale, es un camino, es una forma de vivir. Amén. No es solamente un conocimiento, no es solamente una religión, es un camino, es una forma de vida.
Segunda de Timoteo 1, del 4 al 5 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De dónde había sacado Timoteo la fe que llevaba en su corazón? La había heredado, se había traspasado de su abuela Loida a su madre Eunice, y ahora estaba sobre Timoteo. Así como muchas maldiciones hemos podido arrastrar y podemos heredarle a nuestros hijos, así también muchas bendiciones podemos heredarle. La mayor de todas, la fe en Jesucristo, el camino del Señor, porque no se olvide que la fe sin obras está muerta en sí misma. Este es un camino. Yo creo en Jesús y empiezo a caminar con Él, y camino con Él buscándole a Él, pegadita a Él. Gloria a Dios, se rompen maldiciones. Amén. Esta es una cadena, las maldiciones obviamente, que debe ser quebrada. Las maldiciones es una cadena que debe ser quebrada. No viene por casualidad ni va a llegar de la nada. Tienen que quebrarse las maldiciones. Tú tienes que pararte firme esta noche al escuchar este mensaje en decir: esta noche tienen que quebrarse maldiciones. Amén. Muchas de ellas tú las conoces, pero muchas de ellas no las conoces también. Dios bendiga esta palabra para que traiga luz a tu corazón. Lo primero que queremos reafirmar a través de la enseñanza es que tienen que ser quebradas las maldiciones, tienen que ser rotas. Amén. Hay ciertas cadenas que tienen que quebrarse, hereditarias, son maldiciones que vienen de herencia, que vienen relacionadas con el cuerpo. Son pecados y maldiciones que están en el cuerpo, que se heredan, que vienen también desde antes, ¿cierto? Como decía recién mi esposa, de la tercera, cuarta generación hacia arriba, en forma ascendiente. Pecados del cuerpo, que son, por ejemplo, impurezas sexuales, que vienen desde antes. Incestos, abusos. Hemos tenido en nuestro recorrido como pastores varios casos que hemos conocido de incestos, de personas que han sido abusados por padres, por familiares, abuelos. Es tremendo eso, hermano, es terrible. Son maldiciones que se arrastran, impurezas sexuales. La Biblia dice que en el libro de Romanos, ¿cierto?, que la ira de Dios se revela desde el cielo, y de ahí nacieron los pecados del cuerpo también. Dice: porque el hombre dejó el uso natural de la mujer y se encendieron su lascivia unos con otros, lo mismo la mujer también. Y ahí nace todo lo que tiene que ver con el pecado. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos mucha bisexualidad y muchas tendencias que son alejadas de Dios, y en su gran mayoría también vienen por herencias, por maldiciones generacionales, que deben ser sacadas. Impurezas sexuales son pecados del cuerpo, incestos, abusos, personas que a veces traen cadenas de abuso y son literalmente maldiciones. Esos son maldiciones que persiguen a la persona y en algún punto tienen que gatillar, y el enemigo tiene ahí tomada ese decreto y tiene que ser roto. Promiscuidad. Tenemos el caso de David. David tuvo varias mujeres, son varias las mujeres de David, y tuvo muchas concubinas también. Varias mujeres y concubinas tuvo el rey David. Y si usted hace un análisis de la vida de David, él tuvo una cantidad muy grande de mujeres. Pero su hijo Salomón continuó con lo mismo, hermano. Y tuvo pero muchísimas mujeres, muchas más que su padre. De hecho, Salomón fue desviado el corazón de él a causa de las mujeres. Entonces, hermano, todas estas cosas se van heredando. También vemos el caso de Abraham. Abraham fue el que mintió con respecto a su esposa, dijo que era su hermana, ¿se acuerdan? Sí. Y después Isaac también es lo mismo. Jacob también continuaba con las mismas tendencias a siempre como andar con el engaño, sí, como haciendo cosas medio ilícitas. Entonces los pecados sexuales del cuerpo también se heredan, ya deben quebrarse. Y otra cosa más que está en el cuerpo que también debe quebrarse son las enfermedades. Tenemos que romper la maldición de la enfermedad. La enfermedad no puede continuar en nosotros. Tiene que ser quebrada también esa maldición. Amén. Amén. ¿Qué otro tipo de pecado, de herencia, cierto, negativa que está sobre nuestras vidas y que debe ser rota? Son los pecados o problemas del alma. Amén. Como son, por ejemplo, el rechazo. Amén. Padre con rechazo, madre con rechazo, normalmente hijos con rechazo, nietos con rechazo. ¿Cierto? El maltrato. Amén. A nadie le gusta ser maltratado. A nadie le gusta que lo maltraten. Y si fue maltratado de niño, dice: no, yo nunca voy a ser así. Y lo más probable es que cuando crezca también sea un maltratador. Amén. Porque estas cosas se van heredando. La soledad,
el abandono, la depresión, falta de amor, odio, rencor, etcétera, son pecados que están en el alma, maldiciones que están en el alma, que se han heredado y que tienen que ser rotas también. Gloria a Dios. Hay pecados que son espirituales también y deben ser rotos también, como la hechicería. Personas que conservan la hechicería. De hecho, hay países completos, ¿cierto? De mucho lo que venía de Puerto Rico, de todos esos lugares. Brasil, por ejemplo, también tiene mucho que ver con aquello, con la santería, con la hechicería. De hecho, también hay que reconocerlo. Hay muchas maldiciones que tienen que ver con la parte religiosa. Son sectas también y religiones también, que muchas veces se arrastran esas cadenas en los hijos. Los hijos saben que la religión de sus padres no está conforme a la palabra de Dios, pero ellos conservan esa maldición de seguir creyendo en esos mismos dioses que sus padres han creído, aunque saben que están errados, porque son maldiciones que deben ser quebradas. Tenemos también adivinos, sectas falsas, cierto satanismo, que también se hereda. Sí, son problemas espirituales, situaciones espirituales, personas que han visto o ven cosas en lo espiritual y sus familias también siguen con lo mismo, también son maldiciones que deben ser quebradas. Además tenemos otro problema que son espirituales, entre comillas, que también se meten en el corazón, como la soberbia. La soberbia también se hereda. ¿Sabe usted que hay familias completas cargadas de orgullo y de soberbia? Familias completas cargadas de soberbia. Los padres soberbios, los hijos soberbios, absolutamente soberbios. El orgullo también se hereda. Muchas veces nuestros padres han sido orgullosos, han tenido una vida extremadamente orgullosa y nosotros conservamos también el orgullo de nuestros padres. La frialdad también, el tener un corazón frío, el no tener afecto fraternal, ¿cierto? También se hereda. Algo que a nosotros nos ha golpeado, muchos de nosotros, ¿cierto? Que no teníamos precisamente una calidez para poder tener amor unos con otros, el afecto. Y de alguna manera Dios tuvo que ir quebrando esa maldición. ¿Por qué, hermano? Porque son cosas que se heredan. La burla y muchas cosas más que se van anidando. La pereza. ¿Qué hablar de la pereza, cierto? Muchas veces la pereza también se hereda. Se enseñan a través a los hijos también a decir, no, es lo mismo, total no sirve de nada hacer tanto empeño. Y se va una cadena de desánimo, de pereza, de cosas que van heredándose en la familia. Dios nos ha puesto para romper maldiciones. Amén. Y esa es la labor que el Espíritu Santo nos ha dejado a nosotros. Gloria a Dios para siempre. También se heredan maldiciones de vida, como por ejemplo maldiciones de pobreza o de insuficiencia económica, ¿sí? Trabaja, se esfuerza, quiere salir adelante, pero nunca logra surgir. Siempre está ahí y como que el dinero se le va entre las manos, como que cayera en saco roto. Amén. Vivió pobreza desde niño y sigue viviendo pobreza hoy, a pesar de que se esfuerza. Amén. Es una maldición de pobreza que hay que cortar, ¿cierto? La esterilidad también. Amén. La palabra de Dios dice que no habrá matriz estéril en medio de su pueblo. Amén. Es una promesa, es una bendición que Dios nos ha dado. Si la matriz está estéril, también hay que romper esa cadena, ¿cierto? Esa maldición. Muertes prematuras. Amén. Mucha gente, ¿cierto? También trae esta maldición que murió el padre a determinada edad y el tío y el hermano y el otro y la persona ya está esperando a morirse o a fallecer. Como la otra vez leía que hay una actriz conocida, ¿cierto? Angelina Jolie creo que, si no me equivoco, que ella se extirpó ambas mamas porque sus... Espérame un poquito, voy a dejarles un poquito porque necesito buscar un papel a mi hogar, que es un testimonio, por eso lo voy a buscar a mi casita. Sigan con la pastora, vengo al tiro. Ya, como les decía, creo que es Angelina Jolie quien se extirpó ambas mamas porque su madre había, no sé si falleció o tuvo cáncer de mama, su hermana cáncer de mama, su otra hermana, su tía, no sé quién más, cáncer de mama. Entonces, antes que a ella le diera cáncer de mama, ella vino y se extirpó sus mamas. La idea no es que hagamos eso, la idea es que rompamos las maldiciones que hemos heredado y que podamos caminar en vida, ¿cierto?, en las manos del Señor, no temiendo que nos vaya a acontecer lo mismo que le aconteció a nuestros parientes. Accidentes, muertes violentas o suicidios. Amén. Pucha, tristemente tengo que decirle que he sabido de más de una ocasión en que personas
que el padre se ha suicidado o la madre se ha suicidado, también terminan ellos quitándose la vida. ¿Por qué? Porque no rompieron estas maldiciones hereditarias y se les vino encima, ¿cierto? Y no pudieron luchar contra ellas, porque es con el poder del Señor, en el nombre de Jesucristo, que se rompen todas estas maldiciones. Usted no tiene por qué resignarse a que va a morir a mitad de camino o que va a sufrir una muerte violenta como otros parientes, ¿cierto? O que va a terminar en el suicidio. Dios tiene para usted bendición, tiene para usted libertad, tiene para usted vida nueva. Amén. Cadenas de delincuencia, padre ladrón, hijo ladrón, nieto ladrón, bisnieto ladrón, etcétera, o traficante, o no sé, todo tipo de delincuencia. Amén. También se hereda y también hay que romper esas maldiciones. Mucha gente llega a Cristo y como no rompe las maldiciones, lamentablemente a veces tiene incluso una doble vida. No logra llegar a la santidad que Dios quiere darle. Amén. Porque no ha roto esas maldiciones. Y esas maldiciones hay que romperlas, porque el Señor dijo que nos había puesto por delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y que somos nosotros los que vamos a escoger. Gloria a Dios. En el caso, estaba escuchando a mi esposa hablar con respecto a las maldiciones, y mi padre murió del corazón, de un infarto al corazón. Mi abuela también murió de un infarto al corazón. Una de las primeras cosas que aprendimos al llegar a la iglesia era romper maldiciones, romper decretos, romper cosas que tienen que ver con eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que había una maldición de muerte producto de enfermedades cardíacas al corazón. La quebramos, hermano, se quebró. Esto es así. Yo estoy sano. Jesucristo me dio sanidad. Por supuesto que no voy a morir del corazón. Me voy a morir de algo. Sí, como nos vamos con el Señor antes, ¿cierto? Nos vamos a tener que ir o dormir. Pero del corazón no me voy a morir. Así que no. Dios es bueno. Me apresuré para pedirle a mi esposa, o la detuve mientras hablaba, para ir a buscar un testimonio. O dos testimonios, en este caso, de dos personas que vivieron en una misma época. Esto lo dijo un pastor y lo anoté, o sea, muchos años atrás ya, de dos hombres. Uno fue un predicador del evangelio llamado Jonathan Edwards, un hombre muy conocido, fue un ministro del Señor, se casó con una mujer piadosa, una mujer del Señor, Jonathan Edwards, un gran ministro de Dios. Y hubo otro contemporáneo de él también, que se llamaba Max Hughes. Él era un ateo, que se casó con una mujer no cristiana, una mujer de afuera. Estos dos hombres del mismo tiempo, ¿ya? Jonathan Edwards tuvo 1.394 descendientes que se pudieron ver, y 560 descendientes tuvo Max Hughes. De los descendientes de Jonathan Edwards, 295 de este ministro del Señor con una mujer piadosa, 295 fueron graduados de universidad. De Max Hughes, 310 murieron en pobreza. 13 fueron presidentes de promoción en las universidades, ¿cierto? En las universidades, ¿cierto? Y de Max Hughes, 7 fueron asesinos. 65 profesores también salieron de la descendencia de Jonathan Edwards, este ministro del Señor. 3 senadores del Congreso de Jonathan Edwards. 3 gobernadores de estado, 30 jueces, 100 abogados, 65 oficiales militares, 100 misioneros descendientes de Jonathan Edwards, un presidente del Tesoro de los Estados Unidos, 81 servidores públicos, 3 alcaldes, 67 médicos practicantes y 3 embajadores. Todo eso salió de Jonathan Edwards. Y de Max Hughes, ya lo dije, 310 murieron en pobreza, 7 fueron asesinos, 100 alcohólicos, más de 100 prostitutas herederas de este hombre impío. En el siglo XIX fue esto, en el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos gastó más de $1.200.000, un equivalente a 250 millones en el año 2004 en cuanto a la descendencia de este hombre ateo, en gastar en todo lo que fue su familia. Y en cambio en la familia de Jonathan Edwards, todo lo que vino para la nación fue un crecimiento y una gran bendición. Yo quería leerles esto, hermano, porque son datos
que nos hablan de la importancia de tener una buena descendencia. Y creo que todo esto viene por romper maldiciones. Seamos siervos del Señor. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Sigamos. Tenemos que quebrar otra cosa con respecto a las maldiciones. Tenemos que quebrar la automaldición. Debemos quebrar la automaldición por los dichos de nuestra boca. ¿Usted ha escuchado personas que se automaldicen? No sirvo para nada. Yo creo que nadie va a estar nunca a mi lado. Todo me sale mal. Debemos quebrar esa automaldición. Hay muchas personas que se automaldicen, que hablan muy, muy mal. La maldición es verdad, viene por nuestros padres, nuestros antepasados, pero también muchos de nosotros hemos caído en este problema de que nos automaldecimos, hablamos mal. ¿Ha escuchado a la gente que dice, yo tengo mi diabetes, mi enfermedad? Se está automaldiciendo. ¿Cómo Dios va a querer que tenga una enfermedad? Si dice que Jesucristo cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Entonces, mis hermanos, debemos quebrar la automaldición por los dichos de nuestra propia boca. Tenemos que romperlos. Pedir perdón por automaldecirse. Si usted está en su casa ahora, diga, te pido perdón, Señor, por automaldecir mi vida, por maldecirme a mí mismo. Te pido perdón, Señor Jesucristo, por tu maravillosa sangre. Cancelar las palabras dichas. Usted tiene que cancelar toda palabra que usted ha dicho con su boca. Cancelo esta palabra en el nombre de Jesucristo. Si se pilla usted diciendo algo incorrecto, inmediatamente, perdóname, Señor, cancelo esa palabra, me va a ir bien. Dios va a estar conmigo. Muchos papás también le enseñan así a los hijos, ¿cierto? Y le dicen, no, hijo, si usted no... Y de hecho, muchos papás también le dicen a los hijos, no, este va a ser igual que yo. Y ellos han sido personas no buenas. Como con orgullo, este va a ser igual que yo. Hijo de tigre se decía antes, ¿no? O a veces no se lo dice el padre, pero se le dice la madre, este va a ser igual al padre. O este va a ser igual al taita, le dicen en Chile, ¿cierto? Este es igual al taita, claro. También lo está maldiciendo. Entonces, pedir perdón por automaldecirse. Cancele toda palabra que usted haya dicho maldiciendo su vida, en cualquier área de su vida. Usted debe cancelarla y reemplace esa mala palabra, esa mala confesión por palabras de bendición para su vida. Esto es, no será así, Dios me bendecirá, Dios estará conmigo. Bueno, recién contábamos el testimonio, le narraba el testimonio de las enfermedades de mi antepasado, y yo de que conozco a Jesucristo siempre vivo bendiciendo con mi boca la vida mía y de mis hijos. Se acabó la maldición, se terminó la maldición. Lo mismo la maldición de la ruina o de la pobreza o de las necesidades. Hay un enemigo que siempre estará peleando por traer las mismas maldiciones. Hemos visto muchas niñitas que han quedado embarazadas a una edad y cronológica, ¿cierto? Y analizamos a su madre y regularmente su mamita también quedó embarazada en la misma edad. Entonces dice, ¿qué sucede aquí? Aquí hay algo, ¿cierto? Que debe quebrarse. Hemos ministrado nosotros en forma personal personas que han venido con este tema que decía la pastora de la muerte. Y dice, inclusive llegamos a una persona que dijo que le tocaba ese año morirse. Ese año le tocaba morirse. Porque habían antecedentes de muertes anteriores. Tuvimos que orar en el nombre del Señor Jesucristo para romper aquello. Y siempre es la misma fórmula, enseñarles que Jesucristo cargó todas nuestras maldiciones. Dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Eso lo dice el Salmo 103, ¿cierto? Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, dice el versículo 1. El 2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El 3 dice, Él es quien perdona todos tus pecados, tus iniquidades, aún los de tus padres, y el que sana todas tus dolencias, ¿cierto? El versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y el 5, el que sacia de bien tu boca. ¿Para qué? Para que te rejuvenezcas como el águila. Qué hermoso el Señor. ¿Podemos romper las maldiciones que nos ataban? Sí. ¿Puedes tú ser diferente? Sí. Yo me impresiono cuando veo esas cosas. Nosotros dos tuvimos la oportunidad con mi esposa de estudiar
Tú saliste de cuarto medio, ¿te acuerdas? En el mismo año que yo, fue el 85, ¿cierto? Sí. Estudiábamos, de hecho, en el mismo liceo, pero no nos conocíamos. Yo estudiaba en la mañana y ella estudiaba en la nocturna, en la noche. Salimos de cuarto medio los dos y dimos la prueba, pero no pudimos entrar en la universidad. Y los dos fue por situaciones económicas paralelas, que no pudimos estudiar en la universidad. Bueno, damos gracias al Señor, nuestros hijos ya crecieron, empezaron a crecer, y la hija mayor le tocó ese año ya dar la prueba y presentarse para estudiar en la universidad. Y sabe, hermano, mientras yo hacía los trámites, mi hija me hablaba, yo veía una nube que estaba así, y sentía una oposición, todo era difícil, todo costaba, y poder acompañarla. Ella me hablaba: papá, lo que pasa es que las postulaciones son aquí. ¿Sabe? De hecho, puedo contarlo como testimonio esto. En esa altura, la iglesia, nosotros que siempre hemos predicado en los niveles socioculturales, donde no precisamente hay ricos ni personas que vengan de ese nivel, de ese estrato, la gran mayoría de la población donde nosotros predicamos, que estamos aquí en medio de las comunas más emblemáticas, ¿cierto?, del lado de Santiago, de este lado de acá. Entonces, no habíamos tenido ni siquiera la oportunidad de ver un chico en la iglesia hasta esa altura, estudiar en la universidad. Y sabe, hermano, yo luchaba en mi mente. De hecho, me intentaba concentrar en el tema y sentía un bloqueo en mi mente, hermano. Y hasta que me di cuenta que tenía que quebrar eso. Yo decía, en el nombre del Señor Jesucristo, empecé a orar y dije: no, esto tiene que romperse y le va a ir bien. Dios va a estar con nosotros. Y hija, le va a ir bien, vamos a matricular, tú vas a estudiar en la universidad, vas a terminar tu carrera, la vas a terminar, vas a ser punta de lanza, vas a romper esa maldición. Sí, nosotros estamos bendecidos hoy en día, claro, Dios nos tenía para el pastorado y para todo lo que ha sido del Señor. Pero yo decía: mi hija, tú vas a estudiar en la universidad y vas a ser punta de lanza para tus hermanos y para muchos jóvenes en la iglesia. Eso ya estamos hablando ya fácilmente, ¿cuánto? Unos 8, 9, 10 años atrás. Claro. Y damos gracias al Señor, hermano, cómo se pudo traspasar lo que a lo mejor para otras personas es tan normal, pero en ese momento había que romperlo. También en muchas áreas de la vida de uno hubo que romper con esas cosas, con situaciones particulares, personales, que estaban ahí tomando forma. Y ¿sabes? Es una verdadera batalla a veces que tenemos que pelear, pero tú no te puedes rendir. Por eso esta palabra siempre tratamos de que sean estimulantes, que te estimulen a ti a creer que se puede. Nosotros cuando recorremos las poblaciones y vemos cargados de drogas, de narcotráfico, en la iglesia nosotros, hermanos, nos impresionamos ver cuántas personas han salido del tráfico, por ejemplo. Eso es una cosa que más me emociona y me hace sentir, contento, es ver cómo Dios rompe maldiciones, hermano. Nosotros tenemos un hermano que es mi hermano Tito, que lo atropellaron 3 veces, hermano. Todas sus familias muertos de alcoholismo, todos sus hermanos, hermano, todos muertos de alcoholismo. Y cómo Dios a él lo sacó de la muerte, hermano. Gloria a Dios por eso, hermano. Hoy en día está casado, tiene un hijo. Hermano, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. En Argentina también nos tocó ver un joven que vivió con los pastores allá, que él fue homosexual, hasta travesti, hermano, y hoy en día está casado. Yo cuando voy a Argentina lo veo a este joven, que es un danzor, de hecho, y me impresiona ver y digo: gracias, Señor, qué tremendo el cambio. Es un cambio invisible en la iglesia, poder ver cómo Dios rompió maldiciones de robo, de narcotráfico, hermano. Personas que a lo mejor llegan con muchos divorcios a cuesta, llegan con esa maldición del divorcio, pero llegan al Evangelio y Dios cambia esa maldición del divorcio. ¿A cuántos Dios ha sacado de la pobreza, cierto? No me refiero solo a esta iglesia, en Chile, hermano, cristianos, cierto, un país también con una pobreza tremenda, y el Evangelio empezó a llegar a muchas personas y los fue sacando de la pobreza. Por eso, hermano, tenemos que creer que Dios rompe las maldiciones, que Dios puede hacer de ti una persona nueva. Bueno, ahora tengo que decirles esto. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Nosotros no estudiamos en la universidad, pero sí se rompió la maldición para nuestros hijos, ¿cierto? Sí, y hoy en día todos mis hijos están en la universidad, exceptuando la más pequeña, que este año ya le toca entrar también, y a todos le ha ido muy bien, gracias al Señor, y se han destacado en las universidades. Pero ¿sabe, mi hermano? Damos gracias al Espíritu Santo, pero no nos frustramos nosotros diciendo, nosotros no estudiamos y vivimos todos los días con la frustración, ¿y por qué no estudiamos a esta altura de la vida?
No, porque vemos que Dios trajo la bendición sobre nuestros hijos. ¿Se regocija usted que me está escuchando o que nos está escuchando al ver que en sus hijos se están cumpliendo grandes bendiciones? ¿Se regocija usted al ver que sus hijos le está yendo mejor que usted? ¿Que sus hijos pueden tener una mejor vida que usted? ¡Aleluya! Regocíjese, hermano. Luche por eso. Rompa maldiciones. Quiebre maldiciones de herencia. Quiebre, hermano. Si hubo pobreza en su familia, declare que no habrá pobreza. Amén. Aleluya. Declárelo. Dios estará con usted. Tenemos que romper con esto. Amén. Entonces debemos reemplazar la mala confesión que ha habido en nuestros antepasados y en nosotros por una palabra de bendición para nuestra vida. Dios nos bendice. Amén. Él está con nosotros. Amén. Amén. ¿Cómo nos deshacemos de las maldiciones? Primero, reconozca sus pecados y los pecados de sus antepasados. Confiéselos y pida perdón por ellos. Amén. No podemos sentirnos orgullosos, ¿sí?, de lo que han hecho nuestros padres. Tenemos que entender que nosotros somos nueva criatura. Me ha tocado también conversar con personas que me han dicho, usted sabe, pastora, que nosotros hemos sido siempre familias de delincuentes y Dios sabe que siempre hemos sido así. Sí, pero si Dios los llamó a su reino es para hacer una obra, cambiarlo y romper esas maldiciones de delincuencia. No quiere Dios que estén presos, ¿cierto? El abuelo, el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto y todo, no, si el camino es para allá. No, Dios tiene para nosotros otra vida, Dios tiene para nosotros una vida abundante. Amén. Para poder ser libres de deshacernos de estas maldiciones, debemos reconocer el pecado. Sí, Señor, perdónanos porque hemos sido una familia de delincuentes. Perdónanos y cámbianos, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que los que estamos en Cristo Jesús somos nueva criatura. ¿Por qué he de arrastrar maldiciones de mis antepasados si yo nací de nuevo? Ahora soy hija de Dios, pero tengo la marcación. Entonces yo tengo que rechazar esa marcación y tengo que deshacerme y debo confesar. Sí, Señor, mis padres y yo hemos sido delincuentes. Mis padres y yo hemos sido narcotraficantes. Mis padres y yo hemos sido perezosos, mentirosos. Desde el tiempo de mis padres, Señor, que la pobreza nos ha perseguido. Confesar y pedirle al Señor perdón. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Y luego romper toda maldición por la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo tiene poder para romper toda maldición. Amén. Y así como por la boca, ¿cierto?, nos hemos automaldecido muchas veces, ¿cierto? Y por nuestra boca hemos acarreado sobre nosotros, ¿cierto?, todas las maldiciones hereditarias, también por nuestra boca nosotros podemos romperlas. Amén. No es necesario que se haga una gran cosa. Así, amados hermanos, muchas veces descuidadamente hablamos y nos estamos acarreando cadenas y maldiciones sobre nosotros por hablar descuidadamente. Amén. Dijimos una palabra al otro, no, si yo me voy a morir antes de los 20 años, ya voy a estar en el cajón. Así descuidadamente, así como jugando, así como tirando la talla, lo decimos, ¿cierto? Sin embargo, esas son palabras que al ser dichas pueden traer sobre la vida de la persona lo que ha declarado. Como el Señor dijo, así como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces, así mismo nosotros podemos orar y decir, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo me vuelvo contra toda maldición y renuncio a ella. La rompo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo. Y me declaro libre de toda maldición, de pobreza, de delincuencia, de lo que sea, amén, de amargura. De todo, de cualquier cosa que usted vea o el Espíritu le revele, ¿cierto?, que viene arrastrando de sus antepasados, usted puede romperla. O algo que hay sobre su vida y que usted está mirando, que se está reproduciendo en su descendencia, también usted puede romperla. Así, con sus palabras, amén, diciéndole, rompo, Señor, por la sangre de Jesucristo, toda maldición que había sobre mi vida y sobre mi descendencia. Y declaro
bendición sobre mi vida, cancelo toda maldición. Esa es la forma, y usted lo puede hacer ahora mismo, allí donde está. Mire, cierre los ojitos y diga: Padre, en el nombre de Jesucristo, yo cancelo toda maldición que había sobre mi vida, sobre mi descendencia. Te pido perdón por todos mis pecados, los pecados de mis antepasados, y me declaro libre por la sangre de Jesucristo. Amén. Y declaro que yo y mi descendencia seremos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Soy un hombre, una mujer bendecida, y mi descendencia será bendita en la tierra, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo. Amén. Así, con la misma boquita, como nos habíamos, ¿cierto?, enlazado, con la misma boquita nosotros cancelamos todas esas maldiciones. Gloria a Dios. Y me hacía recordar el pueblo de Israel, que usted lo mencionó, que tú lo mencionaste. El pueblo de Israel, 430 años esclavos en Egipto, ¿se acuerdan? Sí. Y después ellos también ahí, ¿cómo estaban? Seguían hablando igual como esclavos. Traían unos pensamientos, fortalezas en sus mentes, hermano, que tenían que ser quebradas. Maldiciones que traían. Hermano, Dios tuvo que pugnar con ellos 40 años. El Señor, apenas llegamos al Evangelio, declarémonos libres. ¿Puedo contar un benditos. testimonio? Amén. Pasó hace muchos años, sí. Ya, como decía mi esposo, ¿cierto? Como decía Álvaro, el pueblo de Israel había estado 400 años esclavo, no sabía hablar como gente libre. Usted y yo estuvimos muchos años también esclavos, arrastrando cadenas, arrastrando maldiciones. Escuchamos muchos años, ¿cierto?, a nuestros padres hablar mal, ¿cierto? Hablar queja, hablar desaliento y vivir así conformados, ¿cierto?, conformes con lo que estamos viviendo. Bueno, ocurrió en aquella ocasión que nosotros no vivíamos acá, vivíamos en Viña del Mar, ¿cierto? Y mi esposo viajaba a Santiago a hacer las campañas evangelísticas y yo me quedaba en Viña del Mar con los niños, predicando en la iglesia de Chupayas, también ahí con la escuelita dominical, etcétera, ¿ya? Y recuerdo que en una oportunidad él vino a Santiago y no sé si hubo campaña, no sé, hubo una ofrenda, no me acuerdo, que el tema es que llegó con dinero. Nosotros en ese tiempo en Viña del Mar no percibíamos, no teníamos una iglesia, sino que éramos pastores de apoyo para nuestro apóstol Marcos Saavedra, ¿cierto? Así que no recibíamos, no percibíamos ingresos, sino ofrendas de mercadería que de repente el apóstol, ¿cierto?, pastor en aquel entonces, nos sembraba, ¿cierto? Y bueno, y el apóstol entendió que Dios nos estaba llamando y que Dios también era el que nos iba a suplir. Amén. Y así fue. Bueno, ocurrió en esa oportunidad, ¿cierto?, que mi esposo llegó contento a Viña del Mar porque el Señor lo había bendecido acá en Santiago y había cancelado, ¿cierto? O sea, le había llegado una ofrenda buena y íbamos a poder cancelar lo que necesitábamos en Viña del Mar. Y me dijo: vete, mira, el Señor nos bendijo, qué sé yo, y traigo este dinero, así que, ay, gloria a Dios, qué rico, le dije yo, ¿ven? Y me dijo: mira, con esto vamos a pagar esto, vamos a pagar esto, vamos a pagar esto, vamos a pagar esto. Y no quedó nada. Y me dijo: y bueno, volvimos a nuestra triste realidad. Y yo lo miré así y dije: oh, quedó pasado a azufre. No, me dijo: no, cancelo esa palabra, soy un hombre bendecido, esta no es mi triste realidad. Sí, nos pasa, hermanos, nos pasa que no nos damos cuenta y volvemos a hablar como esclavos que fuimos. Esta es nuestra triste realidad. No, esa no es tu triste realidad. Si estás pasando por un momento malo, por una dificultad, es un momento que estás pasando, pero tú eres una persona bendecida, una persona prosperada. Dios está contigo, amén. Puedes pasar un mal momento, podemos pasar por las aguas, dijo el Señor, pero yo estaré contigo, amén, y esas aguas no te anegarán. Entonces, amén, gracias a Dios que mi esposo, ¿cierto?, inmediatamente anuló esa palabra, la canceló y declaró ser un hombre bendecido, amén, y somos una familia bendecida. Buen testimonio. Sorry. Está bien. No, pero está bien. Me humillo. No hay que contar los puros goles. Los autogoles también. No, sí, está bien. Ya, cuando me toque a mí me humillo. La perdono también. No, está bien. Ver. Sabe que es que, es verdad, llevándolo al contexto, claro, nosotros habíamos vivido muchas cosas también en mi vida personal con mis padres.
en lo económico. Entonces Dios nos coloca en el lugar preciso para sanar nuestros corazones. Y todo eso, claro, me llevó a darme cuenta también que yo aún estaba peleando con eso, con romper esas raíces de pensamiento y de necesidad y de ruina y de pobreza en mi mente. Gloria a Dios. Ahora cuando uno... ¿Otro testimonio más? No, lo mismo, pero... Por ejemplo, cada vez que una palabra así, de ese calibre, porque es una palabra de grueso calibre, amén, es lanzada por nuestra boca, espíritus inmundos se ciernen sobre el lugar para tratar de hacerla cumplirse. Amén. Imagínense, bueno, doy gloria al Señor que Él me dio la capacidad de percibirlo y poder decirle aquí quedó pasado azufre. Así que aquí nos está moviendo el Señor en estas palabras. Y Él pudo reaccionar. Porque si no hubiese sido así, yo le hubiera dicho, sí, esta es nuestra triste realidad. ¿Qué habría sido de nosotros, amados hermanos? ¿Qué sería de nuestros hijos? Si hubiésemos aceptado, si yo hubiese aceptado en ese minuto esa palabra y no hubiese podido decirle a Él, esto no está muy bien, está pasado a azufre, le digo yo, aquí se anda moviendo el otro. Y Él pudo reaccionar y decir, no, Señor, yo cancelo esa palabra en el nombre de Jesús y declaro que soy un hombre bendecido. Amén. Éramos bendecidos, no teníamos cómo pagar y el Señor mandó la bendición. Pagamos. Ya con tener todo pagado estábamos bendecidos. Amén. Bueno, gracias a Dios ahora tenemos no solo para pagar, sino mucho más que eso, porque somos un pueblo bendecido. Sí, las palabras, a veces son palabras que se dicen al descuido también. Y tenemos que cambiar también aquello, ¿cierto? La manera de cómo hablamos, las cosas que decimos. Y tener la suficiente humildad para reconocer si lo hemos dicho mal, si hemos hablado mal. A veces nuestros propios hijos nos corrigen y nos dicen, mamá, acuérdense que lo que uno proclama es lo que será hecho. Y uno tiene que decir, amén, Señor, me arrepiento, perdóname de haber dicho esto. Y revertir lo que habíamos dicho, cancelar esa palabra. Sí, yo me acordaba de Joel, a ver si me logro recordar en Joel 2:10, parece que fuera, a ver, cuando dice, forjad espada de vuestros asadones, ¿cierto? Creo que es el 2:10 de Joel. Bueno, dice, forjad espada de vuestros asadones, dice, ¿cierto? Y lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Nosotros decimos, diga al pobre, rico soy, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada es imposible para Dios, para el que cree, todo le es posible. Ahí está, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Amado hermano, y perdón, esto funciona también para los pecados. Hay gente que dice, no, que yo no puedo dejar el cigarrillo, no, que yo no puedo dejar el adulterio, esa mujer no la puedo dejar, es que no puedo dejar. Nunca lo va a dejar si no lo declara. Usted declare, yo puedo, yo soy libre, como hay una canción que dice, soy sano, soy libre en Jesús. Él murió en aquella cruz, ¿cierto? Para darme libertad. Yo tengo que declarar, no importa si todavía no veo que se haya concretado en mi vida la liberación, pero yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Soy libre del tabaquismo, soy libre de la adicción, soy libre porque soy nueva criatura, he sido comprado y yo declaro mi libertad y luego esto se va a concretar. Gloria a Dios, qué hermoso. Así que rompiendo maldiciones, hoy rompemos maldiciones. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y todos traemos un pasado, todos traemos padres, todos traemos madres, ciertos antepasados que tenemos que nosotros despegarnos, dice, la cual recibiste de vuestros padres, dice. Herencia deben ser quebradas. Aleluya. Ordene a todo espíritu del enemigo detrás de esa maldición que se vaya de su vida, de su familia. Pero ordéneselo. Después que hizo todo lo que dijo recién mi esposa, de renunciar, ¿cierto? De orar, de renunciar a eso, ordénele a todo espíritu del enemigo que, detrás de esa maldición que se vaya. Te vas en el nombre del Señor Jesucristo, de su vida y su familia. Rómpalo, quiebre toda maldición que ha estado detrás entonces de su familia y de su vida. Ordénele a su espíritu que se vayan. Te vas en el nombre del Señor Jesucristo, te vas. Y declare en voz alta que es libre. Amén. Soy libre. Amén. En el nombre de Jesucristo, una y otra vez, declárelo. Lo que decía mi esposa. Sí, Señor. ¿Cierto? Ya lo declaro, en nombre de Jesucristo. Una y otra vez declararlo, hermano. Una y otra vez, yo he sido libre, dice usted. Y luego dice, no, si no, aún no eres libre, soy libre. Jesucristo me libertó. Amén. De la enfermedad, por ejemplo, soy libre de toda enfermedad. Él es quien se llevó mis enfermedades, dice Isaías
53 en el verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. La enfermedad es una gran maldición que el diablo tira sobre la gente. Hermano, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Amén. Soy sano, Jesús me salvó. Soy sano, Jesucristo me salvó. Él se llevó mis enfermedades. Y tenemos que hacer cosas que a veces rayan hasta el filo de la locura. A mí Dios me sanó de los riñones. Yo estoy completamente sano de los riñones. Y eso lo he predicado centenares de veces. Y a veces la gente se reía. Hasta mis hijos se reían. De repente decían, ay, usted tanto que habla que fue. Yo fui sanado de los riñones. Fui sanado de los riñones, ¿verdad? Y una vez venía, pasaron como 8 o 9 años, hermano, sano absolutamente de la quinta región. Y venía en un bus de Viña hacia Santiago y me empezó un tremendo cólico renal de la nada, hermano. De la nada. Hermano, me venía filmando en el metro, me bajé en esos años, por allá por la calle Nataniel, esperé la micro, todavía me recuerdo la 165, venía arriba del bus así, cuando iba pasando por el hospital, el Barros Luco, decía, una voz me decía, bájate, no me voy a bajar, yo estoy sano, hermano, yo estoy sano, y decía, yo estoy sano, y te vas en el nombre de Jesucristo, Jesucristo me sanó. Yo me acordaba que Dios había enviado a unos profetas a decirme, el Señor dice que Él le sana. Y no me quise bajar, hermano. Llegué al lugar donde iba a predicar, aquí en San Gregorio. Me bajé, llegué así, blanco, pálido. Los hermanos me miraron, ¿qué le sucede? Dije, pues voy a pasar al baño. Ustedes comiencen el culto nomás, hermano. Estuve ahí, me fui después a un segundo piso. Todavía me acuerdo que se me daba vuelta a todo mientras escuchaba a lo lejos los cánticos. Me tiré como a quedar dormido. De repente, hago así, despierto, que era ya cercano a la hora de predicar. Y me miro y no había nada, nada. Hermano, empiezo así. Me bajé a predicar esa noche, declarando la sanidad. Hasta este día yo estoy sano de los riñones. Jesucristo me sanó de la enfermedad de los riñones. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Usted cree que Jesucristo dice se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores? Sí, porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Hermano, no tome la enfermedad como suya, como propia suya. Él nos redimió. ¿Se acuerda lo que decía el Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y esa palabra es el Gálatas 3:13, es tremendo lo que dice, que Él se puso maldición por nosotros, Él se puso maldición por mí. Todos le decían, maldito, maldito, maldito. Y Él estaba diciendo, lo estoy haciendo por María, por Juana, por Ivette, por Álvaro. Amén. Por ti lo estoy haciendo, mira. ¿Tienes que tú seguir viviendo en la ruina, en la pobreza? ¿Tienes que tú vivir en la ruina, en la pobreza? No. Dios te quiere prosperar. Sí, tendrás que esforzarte, tendrás que ser un buen cristiano, tendrás que ser dadivoso, tendrás que trabajar, hacer las cosas bien. Pero tú cancelas esa maldición. Decláralo en voz alto. Soy libre. Jesús rompió la maldición. Soy libre. Una y otra vez, hasta que usted sepa en su corazón que Dios le hizo libre. Porque usted ya lo cree en su mente, pero hasta que usted sepa en su corazón que Dios la ha hecho libre. Amén. Aleluya. Y una última palabra también. Decídase a obedecer a Dios ahora y afírmese en cada una de las promesas que Él ha establecido. Una vez que usted ya rompió con las maldiciones, quebró la maldición y le ordenó a todos los espíritus que se fueran, decídase a obedecer a Dios y afírmese en cada una de las promesas que Él ha establecido. Las bendiciones de Dios lo alcanzarán. Amén. Y le seguirán. Amén. Si usted cometió errores en su juventud, si nosotros cometimos errores en su juventud, declare que sus hijos no los tendrán. Y usted se lo va a decir, no hijo, usted será bendecido, usted será bendecida, hija mía. Usted va a hacer las cosas bien hechas, el Señor va a estar contigo. Y cuando lo vea por ahí medio desanimado, que las cosas no resultan, que las cosas no salen bien, usted se va a levantar. Y recordando el testimonio de nuestra hija que estudió en la universidad, después al cabo del segundo año, ¿te acuerdas que tuvo una situación ahí que tuvo que cambiarse de universidad y empezar de nuevo? Empezó de nuevo, a partir del primer año nuevamente, y volvió hasta que terminó su carrera de enfermería. Y una chica estaba escuchando un día en la iglesia el día domingo, y ella iba como en tercero o cuarto medio. Y la mamá le decía, hija, prepárate para esa prueba. Mamá, ¿para qué voy a dar esa prueba? Le dijo. Si ya repetí de curso. Pero hija, y se sentó media desganada, yo la miraba, estaba predicando en la esquina. Y esa noche Dios me hizo hablar un tema parecido a este. Y en el medio de la predicación cuento el testimonio que yo le había dicho a mi hija, nos lo habíamos dicho a nuestra hija, no importa, tal vez tienes que comenzar de nuevo la carrera, pero tú vas a estudiar y vas a sacar tu carrera universitaria porque el Señor está contigo. Y empecé a contar el testimonio de cómo lo habíamos estimulado en fe.
¿Y sabe lo que hizo la niña al llegar a su casa? Le dijo, mamá, voy a dar la prueba y voy a estudiar para allá. Hermano, hoy en día esa niña está egresada también. Y está egresada de una carrera y está terminando, está estudiando otra carrera, mire, que está perfeccionando la otra carrera. Mire, gloria a Dios para siempre. Se rompió la maldición. Y yo cada vez que voy a su casa y hablo con la mamita, una siervita de la iglesia, ella siempre, la mamá, me dice, mire, yo me alegro de ver cómo mis hijos ya no están como yo. Amén. Amén. Ya no están como yo. Qué lindo verlos. Yo me decía, muchas mamitas me han dicho, papá, pastor, si yo salí de octavos, de primero medio. ¿Cierto que sí? Aleluya, qué hermoso. Amén. Y qué lindo que nosotros no nos criamos en una iglesia, pero hemos criado a nuestros hijos en la congregación y en las bendiciones del Señor. Así que mis hermanos amados, usted sea la diferencia. Rompa maldiciones. Amén. De divorcio, de separación, de ruina, de pobreza y de muchas cosas más. Amén. El Señor les bendiga. Oremos por usted. Y usted ore con nosotros también. Usted que nos está viendo en esta noche, hagamos una oración. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, Gracias, Padre, Señor. declaramos bendición Amén. sobre todo aquellos que están a través, Señor, Sí, de esta transmisión, Amén. a través del Facebook. En el nombre del Señor Jesús, a través de YouTube. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Creemos que usted rompe maldiciones. Amén. Señor, creemos que hay personas que están escuchando esta palabra y la han escuchado. Y sabemos que ellos han tomado la decisión firme de ser el cambio, de ser la diferencia, Amén. de ser diferente donde ellos viven, Señor. De poder mostrar al mundo que hay un Dios real y maravilloso que murió en la cruz por ellos. Amén. Gracias por su sangre derramada por nosotros. Gracias por derramar esa preciosa sangre, por ser el sustituto, el que tomó el lugar de nosotros, para que nosotros, Señor, estando muertos en los pecados, tuviésemos vida y pudiésemos ser cambiados. Gracias, Señor Jesús. Creemos que tú nos has dado una vida nueva. Amén. Y muchas gracias por el gran amor que has tenido por nosotros. Amén. Declaramos bendición sobre todos aquellos que han estado escuchando esta palabra y esta enseñanza. Amén. Y los declaramos libres de la maldición. Y benditos de Jehová. Su palabra dice que serán linaje bendito del Señor. Gracias, Padre. Creemos que ellos reedificarán ruinas antiguas, que ellos levantarán cosas, Señor, que serán punta de lanza para que otros los miren, los vean y digan que se pueden hacer cosas Amén. lindas. Sí, Señor. Gracias por todo. Recibimos esta hermosa enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y amén.